Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la previsión semanal en divisas que les ofrece el equipo de Forex Índice. Soy Jesús Ángel Benito y cuando son las 19 horas y 8 minutos del horario internacional voy a realizar la previsión en los principales pares de divisas para la semana que viene del 20 al 24 de enero del presente año 2014. En primer lugar, y como siempre, le vamos a echar un vistazo a los principales índices bursátiles, al IBEX 35, al Dow de Estados Unidos y al DAX ETRA alemán. Le echamos un vistazo en primer momento al IBEX 35 español, que nos va a cerrar en la zona de los 10.440 puntos con unos avances intrasemanales del entorno del 1%, consolidando ya claramente por encima de esa barrera psicológica de los 10.000 puntos. El Dow de Estados Unidos, como vemos, durante 3 semanas consecutivas se mantiene muy estable en la zona de los 16.500 puntos, con unos avances mínimos a estas horas de negociación, con unos avances intrasemana de un 0,20%, en los 16.491 puntos exactamente, en la zona de los 16.500. El DAX alemán es el índice que más avanza en la semana. Como podemos apreciar, desde su punto de partida anual, la cotización del DAX ya nos avanza un 1,05% y desde la apertura semanal, el lunes día 13, cuando abrió el mercado, consigue unos avances abultados del entorno del 2,5%. Exactamente, en estos momentos un 2,47% en los 9.716 puntos, después de haber alcanzado unos máximos históricos esta semana en los 9.785 puntos. Bueno, vamos a iniciar el recorrido con los principales pares de divisas. Como siempre, vamos a comenzar con el par más operado, el euro-dólar. Tengan en cuenta que son las 19 horas y 11 minutos del horario internacional. Quedan casi 3 horas todavía de mercado abierto hoy viernes, y si tuviéramos algún movimiento brusco de última hora, poco probable ya, porque como observamos, la cotización en esta temporalidad pequeña de 5 minutos está ya totalmente paralizada desde hace hora y media en estos niveles un poquito por encima del 1,35, pero repito, si hubiera movimientos bruscos de última hora en estas casi 3 horas que nos queda de negociación hasta que cierre el mercado, deben de tenerlo en cuenta para el análisis que vamos a realizar a continuación. En primer lugar, vamos a ver una temporalidad de 4 horas para realizar la lectura, para ver qué es lo que nos ha ofrecido la cotización del euro-dólar en esta semana que estamos a punto de terminar. Iniciamos el recorrido en su apertura semanal el día 12 de enero por la noche, que lo tuvo el par sobre una congestión de mediano plazo, siempre potente, sobre la cotización del par en el 1,3675. Como podemos apreciar en la imagen, en los primeros compases de semana se mantuvo imantada, teniendo como eje central de operaciones esta congestión de mediano en el 1,3675. Se nos desprendió a la baja en sesión asiática del miércoles día 15, como podemos apreciar en la imagen, un movimiento bastante potente que le llevó en la misma jornada en sesión europea a probar por primera vez la congestión de muy largo plazo del 1,3606. Ahí se nos mantuvo imantada, atrapada por la congestión de muy largo plazo y por la directriz alcista de mediano que nos viene desde el 9 de julio del año 2013. Después veremos detalles sobre esta directriz en temporalidades superiores. Como comentamos, se nos mantuvo durante la jornada del miércoles día 15, jueves día 16, imantada, totalmente capturada a la cotización por esta doble barrera importante. El viernes, en sesión asiática, día 17, quebró el nivel de congestión del 1,3606 y con su confirmación perfecta en la apertura europea empujó a la cotización del par al movimiento bajista final con el que nos va a cerrar esta semana, como vemos en estos momentos, un poquito por encima de la zona del 1,35, exactamente cotiza en el 1,3527 en estos momentos. Desde su precio de apertura anual
que la cotización del euro dólar este año lo tiene sobre el 1,3750, ya retroceden los primeros compases de año un 1,63% en estos momentos. Evidentemente, los retrocesos intramensuales son los mismos desde el 1 de enero, un 1,63%. Y en el intrasemana, desde el precio de apertura del día 12 de enero, consigue unos retrocesos de un 1,10% en estos momentos de negociación. Retrocesos abultados para un periodo de 5 días, para un periodo intrasemana. Nos dirigimos a los gráficos de temporalidades superiores para realizar la lectura de mercado y el análisis de la semana que viene, colocando los principales niveles de soporte y de resistencia. Como siempre, llamamos la atención sobre la directriz alcista de muy largo plazo que nos arranca en el año 2001 y que tiene su punto de apoyo en el año 2010. Esta directriz, como observamos en la imagen, imanta a la cotización durante varios trimestres consecutivos, sobre todo durante el año 2012 y 2013. Como vemos, todavía se encuentra alejada de la directriz alcista de muy largo plazo la cotización. Es importante porque su quiebre lo tuvo el primer trimestre del año 2013. Quiebre que todavía no se ha confirmado. Veremos a ver si este quiebre se confirma en estos primeros compases de año 2013 porque nos indicaría debilidad en la cotización del euro dólar. Para ello necesitamos una confirmación potente en temporalidades superiores. Nos dirigimos a un gráfico de temporalidad mensual para ver los detalles que nos deja la cotización en esta temporalidad. Detalle importante es que la directriz bajista de largo plazo que nos viene desde julio del año 2008, desde los máximos históricos de julio del año 2008, como observamos en la imagen, a finales del año 2013, ni siquiera la cotización ha tenido fuerzas para llegar a probarla. Los inversores decidieron colocar sus órdenes de venta antes de llegar a la directriz bajista de largo plazo. Un detalle importantísimo a tener en cuenta, que ni siquiera haya tenido fuerza la cotización para probar, no solo para quebrar, sino para probar siquiera la directriz bajista de largo plazo. Repito, detalle muy importante a tener en cuenta. Como detalle importante ya, si al final, hoy viernes, cierra por debajo del 1,3606. Tengan en cuenta que esta congestión de muy largo plazo fue golpeada en enero, en febrero del año 2013, volvió a golpearla en septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año 2013. Eje central muy importante de muy largo plazo y que, como vemos, la cotización, presumiblemente las horas que son ya hoy, viernes 17 de enero, nos va a cerrar por debajo de la misma. Detalle también importante a tener en cuenta como detalle es que ya se encuentre por debajo de su precio de apertura anual del 1,3750. En definitiva, tres detalles claves para la evolución del euro dólar que de momento pinta en negativo para la cotización del par en estos primeros compases de año. Nos dirigimos al gráfico de temporalidad semanal. Poquita información sacamos de esta temporalidad, simplemente ver más en detalle la directriz bajista de largo plazo y cómo no ha conseguido llegar siquiera a tocar a finales del año 2013 esta directriz tan importante, primordial. Si queremos que el euro dólar cotice al alza en este año 2014, debe de quebrar, en primer lugar, el precio de apertura anual y, en segundo lugar, esta directriz bajista de largo plazo, que es la clave para el año 2014 si queremos ver evolucionar al alza a la cotización del par. Como podemos apreciar en la imagen, las dos primeras semanas de negociación de este año 2014 han sujetado, el 1,3606 ha sujetado a la cotización del par durante las dos primeras semanas, pero esta tercera semana ya no ha tenido fuerza este muro de muy largo plazo para sujetar a la cotización y se nos ha venido a la baja. De temporalidad semanal no destacamos nada más. Nos dirigimos a un gráfico de temporalidad diaria para ver el detalle más importante que nos deja. El quiebre de la directriz alcista de mediano plazo que nos viene desde el 9 de julio. Vamos a comprimir un poquito el gráfico para ver el detalle de esta directriz. Desde el 9 de julio del pasado año 2013 nos arranca
esta directriz alcista de mediano plazo, teniendo su punto de apoyo el día 7 de noviembre. Como podemos apreciar en la imagen, expandimos un poquito, le ha salvado la vida durante varias jornadas a principios de año, sobre todo esta semana junto con la congestión de muy largo plazo del 1.3606, pero vemos cómo la cotización ha sido ya rechazada de esta doble barrera en el último día de negociación de esta semana, 17 de enero. Ningún detalle más de temporalidad diaria, simplemente ver cómo desde su punto de apertura anual ni siquiera ha tenido fuerza la cotización para girar por encima del precio de apertura anual y se nos ha precipitado a la baja inmediatamente. Repito, detalles importantes que no pintan bien para estos inicios en el euro dólar. Volvemos a la temporalidad de 4 horas para colocarle principales niveles de soporte y de resistencia para la semana que viene. En primer lugar, y como siempre, le vamos a colocar las principales barreras de resistencia. La primera, muy importante, 1.3606, congestión de muy largo plazo. Un cruce de líneas ejercería como siguiente barrera de resistencia, muy cercana a la anterior, en el 1.3630. Cruce de líneas, directriz bajista de corto plazo desde el día 27 de diciembre con su punto de apoyo el 14 de enero del presente año y la directriz alcista de mediano plazo que ha sido quebrada, que nos viene desde el 9 de julio del año 2013. Este cruce de líneas ejercería fuerza de resistencia ayudando a la congestión de muy largo del 1.3606. Quebrado el 1.3630 nos encontraríamos con una congestión de mediano, ejerciendo siempre fuerza sobre la cotización el 1.3675, nivel histórico de mediano muy potente. Resistencia importante para la semana que viene, 1.3675. La resistencia más potente que se va a encontrar la cotización en caso de que evolucione al alza, precio de apertura anual en el 1.3750. Siguiente barrera de resistencia, directriz bajista de mediano, nos pasaría sobre la barrera psicológica del 1.38 y quebrado el 1.38 nos vamos directamente a una congestión de mediano en el 1.3863. Cuidado con esta congestión porque como apreciamos en la imagen a finales del año 2013 fue clave para sujetar a la cotización del par al alza, ayudado por la directriz bajista de largo plazo que nos viene desde los máximos históricos. Última barrera de resistencia que le colocamos para la semana que viene a unos 330 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, como primer soporte inmediato, tenemos una congestión de mediano plazo, en el 1.3495 y medio. De quebrar este nivel nos topamos con una directriz alcista de mediano plazo. Cuidado con esta directriz porque ejercerá fuerza de soporte en el nivel del 1.3445. Siguiente soporte y principal de semana, congestión de mediano largo, 1.3406. Otro soporte lo topamos en una congestión de mediano en el 1.3368. Quebrado el 1.3368 nos vamos hacia una doble barrera, directriz alcista de muy largo plazo, quebrada pero no confirmada en el muy largo plazo, la hemos visualizado anteriormente en temporalidad trimestral, y una congestión de mediano que ayudaría a la directriz a ejercer fuerza de soporte en el 1.3315 y del 1.3315 ya nos precipitaríamos hasta la zona de congestión de largo plazo en el 1.3265. El último soporte que le colocamos para la semana que viene a la cotización del par euro-dólar. Por la parte de abajo, como primer soporte inmediato a vigilar, 1.3495. Por la parte de arriba, mientras no vuelva a remontar el 1.3606, nos vamos a olvidar de movimientos alcistas en el par para estos inicios de año. Terminamos con el euro-dólar y nos dirigimos al dólar-yen. Muy errática la cotización del dólar-yen en estos principios de año. Desde su precio de apertura semanal, vamos a expandir el gráfico en detalle. Primero, el rechazo que tuvo la cotización de su punto de partida anual el pasado 10 de enero, viernes de la semana pasada, y desde ahí movimiento bajista potente. La apertura de la presente semana, 12 de enero, la tuvo en los 104.00.
nivel psicológico del cual fue rechazada la cotización en los primeros compases de semana hacia la congestión de mediano largo de los 103.30, que a la postre, con el apoyo que tuvo la cotización el 14 de enero, martes 14 de enero, en sesión asiática, este apoyo impulsó a la cotización al alza para quebrarnos incluso la congestión de mediano de los 104.53. Como vemos, no ha tenido fuerzas para llegar a probar el precio de apertura anual en los 105.32. Detalle importante a tener en cuenta que los inversores hayan colocado sus órdenes de venta bastante por debajo del precio de apertura anual. Como vemos, la cotización nos va a cerrar incluso por debajo de esta congestión de mediano 104.52, que será clave para la negociación del par el domingo por la noche cuando abra el mercado. Le tiramos unos avances porcentuales para ver lo que retrocede la cotización desde su punto de apertura anual y mensual. Desde los 105.32 consigue unos retrocesos a estas horas de hoy viernes 17 de enero de un 0,95%, prácticamente un 1% desde el punto de partida del día 1 de enero. Desde el precio de apertura semanal, en los 104.00 consigue unos avances de un 0,31% a estas horas de hoy viernes. Nos dirigimos al gráfico de temporalidad trimestral para realizar la lectura de temporalidades mayores. Desde 1985, como siempre, llamamos la atención del quiebre de la directriz bajista de muy largo plazo que tuvo lugar el primer trimestre del año 2013, estabilizada, como vemos, la cotización en la zona de los 104.50 en las últimas jornadas. Del gráfico de temporalidad mensual que vamos a apreciar a continuación, simplemente llamar la atención sobre el precio de apertura anual 105.30, que será vital para la semana que viene, y la directriz alcista de largo plazo que nos arranca en octubre del año 2012. En este triángulo, por estas dos barreras, está la clave inmediata en las próximas jornadas y en las próximas semanas del dólar yen. Temporalidad semanal, poquito, muy poco que destacar de temporalidad semanal, simplemente apreciar la directriz alcista de largo y cómo desde su punto de apertura anual las 3 semanas que llevamos de este año 2014 siempre ha cotizado por debajo de su precio de apertura anual de los 105.30. Por la parte de abajo le está ejerciendo de soporte, le está sirviendo de salvavidas a la cotización esta congestión de mediano largo que ejerció muchísima resistencia en mayo del año 2013 y que fue quebrada al alza en últimas instancias del año 2013, como podemos apreciar en la imagen. En estos primeros compases de año 2014 le está sirviendo de apoyo perfecto. Clave será para la semana que viene. Temporalidad diaria. Ningún detalle importante a tener en cuenta, simplemente este que nos dejó el pasado día 10 de enero, como hemos detallado anteriormente. Vemos cómo el precio de apertura anual de momento es barrera infranqueable en estos primeros compases de año para la cotización del par. Ningún detalle más en esta temporalidad y volvemos al gráfico de temporalidad de 4 horas para colocarle principales niveles de resistencia en primer lugar para la semana que viene. La cotización del par se va a encontrar como primera fuerza de resistencia en caso de que hoy viernes cierre al final por debajo de los 104.52, será la primera pieza a batir al alza la semana que viene. De los 104.52 nos topamos con la principal resistencia de semana, 105.32, precio de apertura anual. Siguiente fuerza de resistencia, congestión de mediano, 116.17. Otra resistencia, nivel de corto, la topamos en los 107.41 y desde ahí nos vamos a una congestión de mediano largo en los 108.38, bastante alejado a unos 400 puntos de la situación actual, dadas las condiciones de mercado de este arranque de año 2014 en el dólar yen, poco factible de que llegue, pero bueno, por si acaso le colocamos a 400 puntos la última resistencia. Por la parte de abajo, como primera barrera de soporte, 103.30, congestión de mediano largo, importante. Desde ahí nos vamos directamente a la directriz alcista de largo que nos viene desde el año 2012 y la congestión de mediano que nos pasa en los 101.62.
Cuidado con esta doble barrera porque va a ser el principal soporte de semana. 101,62 y desde ahí nos vamos en busca de un último soporte en los 100,68. También bastante alejado de la cotización actual a unos 360 puntos. Por la parte de arriba, cuando abra el mercado el domingo por la noche, día 19 de enero, primera resistencia 104,52. Por la parte de abajo, como primer soporte, cuidado con los 103,30 porque de quebrarlo entraría la cotización del dólar yen en presión bajista la semana que viene. Terminamos con el dólar yen y nos vamos al dólar franco suizo. Comprimimos un poquito el gráfico para realizar la lectura de esta semana de la cotización del dólar franco suizo. Como vemos, nos arrancó el periodo semanal en el nivel de los 0,9021. Fue a buscar en primera instancia esta congestión de mediano largo que el par tiene en los 0,8998. Encontró apoyo los primeros días de negociación de semana, sobre todo este apoyo que tuvo en sesión europea el martes día 14, impulsó a la cotización al alza, quebrando este eje central inclinado de operaciones, siempre respetado por la cotización del par, quebrándolo el día 15 en sesión asiática, volviendo a encontrar apoyo sobre el mismo eje central inclinado en la sesión del jueves y sobre todo a primera hora de sesión del viernes y desde ahí movimiento alcista que le ha llevado a cerrar por encima de los 0,91. No hemos acabado todavía la sesión de hoy viernes, pero en estos momentos ya cotiza por encima de los 0,91. Desde su punto de apertura anual, que la cotización del par lo tiene en los 0,8927, consigue unos avances de un 2,11%. Desde el día 1 de enero, este 2,11%. Desde su punto de apertura semanal, consigue unos avances intrasemanales del entorno del 1%, un 1,06% a estas horas de negociación de hoy viernes. Nos vamos a temporalidad trimestral. Siempre llamamos la atención, como es debido, por la directriz bajista de muy largo plazo desde 1985. Como podemos apreciar en la imagen, la cotización desde el año 2011 está introducida en un estrecho rango. No tiene movimientos definidos de largo ni de muy largo plazo. Siempre por la parte de arriba encontrándose con el muro de contención de muy largo plazo de los 0,9680. Como vemos siempre trimestre tras trimestre, chocando con este muro de contención y siempre es rechazada a la baja. Cuidado porque este cruce de líneas en los 0,9680 con gestión de muy largo plazo y la directriz bajista de la misma categoría es primordial para este año 2014. El quiebre de esta doble barrera impulsaría al alza con fuerza a la cotización del par para el presente año. 0,9680 tiene la clave para el mediano plazo del 2014. Vistazo también en temporalidad mensual, por si nos ofrece alguna información adicional. Poquito, simplemente ver el rango en el que se encuentra metida la cotización del par desde el año 2011. Por la parte de arriba, siempre ejerciendo como resistencia el nivel psicológico de la paridad 1 a 1 y por la parte de abajo la zona de los 0,89. Como vemos en estos primeros compases de año, desde su punto de apertura anual, la cotización avanza en positivo. Temporalidad semanal, por si pudiera proporcionarnos alguna información adicional. Prácticamente no vamos a destacar nada más de temporalidad semanal, simplemente el apoyo que ha tenido esta semana en la congestión de mediano largo de los 0,8998, que era impulsado a la cotización al alza. Cuidado porque va a ser importante los 0,8998 para la semana que viene en caso de que inicie movimientos bajistas, como por la parte de arriba será muy importante los 0,9148. Con gestión de mediano largo, precio de apertura anual del año 2013 que será vital para la evolución del par la semana que viene. Vistazo también en temporalidad diaria por si nos proporciona alguna información adicional la cotización del par.
poquito, simplemente que nos va a cerrar también por encima de los 0,9075. Nivel de congestión de mediano que será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Volvemos a la temporalidad de 4 horas para colocarle los niveles de soporte y de resistencia. En primer lugar, y como comentamos, por la parte de arriba se va a encontrar con los 0,9148. Atentos a este nivel, precio de apertura anual del año 2013, que sin duda alguna los inversores lo van a recordar. De quebrar los 0,9148 nos topamos con una doble barrera, congestión y directriz de mediano en los 0,9254. Quebrada esta doble barrera de mediano nos vamos a la siguiente resistencia, también doble barrera, directriz bajista y congestión, ambas de mediano en los 0,9392. Última resistencia para la semana que viene. Por la parte de abajo, lo primero que debe hacer la cotización del par es quebrarnos los 0,9075. Si lo consigue, atacaríamos la directriz alcista de corto plazo que nos viene desde el día 27 de diciembre y que tiene su punto de apoyo el pasado 14 de enero. Cuidado con esta directriz porque en caso de quebrarla, la cotización se precipitaría hasta la congestión de mediano largo en los 0,8998, principal soporte para la semana que viene. Quebrado los 0,8998 iríamos directamente en busca del precio de apertura anual en los 0,8927. De los 0,8927 el último soporte que le colocamos en una congestión de mediano plazo 0,8891. Como vemos ya bastante alejado de la cotización actual. Por la parte de arriba como primera barrera de resistencia 0,9148. Cuidado con este nivel en la salida del domingo por la noche. Por la parte de abajo, sobre todo, debemos de vigilar la directriz alcista de corto plazo desde el día 27 de diciembre y como principal soporte los 0,8998. El quiebre de los 0,9148 impulsaría al alza a la cotización con fuerza para la semana que viene buscando la zona de los 0,9254. Continuamos con el par libra-dólar. Volatilidad extrema intrasemana para la cotización del libra-dólar. Desde su punto de partida de semana, el día 12 de enero por la noche, la cotización tuvo su punto de partida en el 1,6487. Inmediatamente fue a buscar la congestión de mediano que ya se le había atragantado a la cotización el pasado 10 de enero, viernes de la semana pasada, en el 1,6512. Ni siquiera tuvo fuerzas para llegar a tocarla. Las órdenes vendedoras se colocaron un poquito por debajo, denotando ya debilidad. Fue directamente a buscar la directriz alcista de mediano plazo que nos viene desde el 9 de julio del pasado año 2013. Soportó a la cotización perfectamente el lunes día 13 y como vemos también en los primeros compases del martes día 14. Evolucionó al alza hasta llegar a la zona del 1,6465, pero como vemos, después de probar a la baja la congestión de mediano del 1,6408 en sesión asiática del miércoles 15 de enero, se nos vino a la baja con fuerza el miércoles 15 de enero en sesión europea. A la postre, la directriz alcista de largo plazo que nos viene desde enero del año 2009 ha sido el salvavidas de la cotización del par. Después veremos los detalles en esta directriz alcista en temporalidades superiores. Desde ahí, movimiento alcista potente el viernes en sesión europea con unos datos, impulsada la cotización por unos datos muy buenos de ventas minoristas desde el Reino Unido. Al alza, 100 puntos en poquito espacio de tiempo y como vemos al final la semana nos va a cerrar sobre la congestión de mediano del 1,6408 que la cotización lo tiene como eje central de operaciones en estos primeros compases de año 2014. Primordial, vital será este nivel para la apertura el domingo por la noche, día 19. Le tiramos los avances para ver lo que retrocede en la cotización desde su punto de apertura anual. El par lo tiene en el 1,6568. Retrocede en estos momentos casi un 1%, exactamente un 0,92% desde el 1 de enero. La semana, al final, la cotización la va a acabar también en negativo, desde su punto de apertura semanal,
1,6487 va a acabar con unos retrocesos del entorno del medio punto porcentual. Exactamente un 0,43% retrocede en estos momentos, soportada la cotización por la congestión de mediano del 1,6408. Nos trasladamos a temporalidad mensual para ver sobre todo el detalle de la directriz alcista de largo plazo. Directriz alcista histórica que nos viene desde enero del año 2009. Expandimos el gráfico, desde enero del año 2009 se nos genera esta directriz. Su quiebre lo tenemos en febrero del año 2013 y vemos cómo se agarra a la directriz, se imanta y quiere tenerlo como eje central inclinado de operaciones, encontrando un apoyo perfecto en estos primeros compases de año, como ya lo encontró en diciembre del pasado año. Vital será esta directriz. Para realizar unas confirmaciones potentes bajistas, debe de cerrar por debajo de esta directriz alcista de largo plazo. Por la parte de arriba, su precio de apertura anual en el 1,6568 será vital si queremos que la cotización evolucione al alza en estos primeros comienzos de año 2014. Temporalidad semanal. Detalles importantes a tener en cuenta. Por la parte de arriba, como vemos, rechazo desde su punto de partida anual 1,6568 en los primeros compases de año y vemos como por la parte de abajo, semana tras semana, está sirviéndole de apoyo la directriz alcista de largo plazo que nos viene desde enero del año 2009. Vital será para la semana que viene. En caso de que vuelva a aprobarla, el apoyo de esta semana le puede servir de impulso alcista para aprobar el precio de apertura anual la semana que viene. Entre estas dos barreras que nos forman un triángulo está la clave de la semana que viene para la cotización del par libra-dólar. De temporalidad semanal nada más y de temporalidad diaria lo más importante que nos deja esta semana la cotización del par. El quiebre de la directriz alcista de mediano plazo que nos viene desde el 9 de julio del pasado año con su punto de apoyo el 12 de noviembre del pasado año. Cuidadito, quiebre y en estos momentos lo que estaría haciendo la cotización, expandimos al gráfico, es una confirmación de este quiebre que tuvo el día 15 de enero, miércoles de la presente semana. Cuidado porque un rechazo en firme de esta doble barrera de la directriz alcista de mediano y de la congestión del 1,6408, un rechazo en firme impulsaría la cotización a la baja la semana que viene buscando barreras inferiores. Temporalidad de 4 horas, principales niveles ya para la semana que viene. Si la cotización del par consigue cerrar el día de hoy por encima de esta doble barrera, directriz alcista de mediano y congestión de la misma categoría, sería un detalle ya a tener en cuenta. Si encontrara apoyo el domingo por la noche cuando abra el mercado sobre esta doble barrera, impulsaría la cotización al alza en los primeros compases de semana, buscando en primer lugar la primera resistencia a congestión de mediano, 1,6512, de donde ha sido rechazada la cotización en las últimas jornadas. Del 1,6512, si tuviéramos el quiebre, nos llegaríamos al principal nivel de resistencia de semana. Precio de apertura anual, 1,6568. El quiebre de su punto de partida anual generaría movimientos amplios hasta una congestión de largo plazo. El par tiene en el 1,6709, 1,6710 y quebrada esta congestión de largo, incluso iríamos en busca de una resistencia a congestión de mediano 1,6842. Como vemos ya muy alejado, poco factible que llegue la cotización a este nivel. Por la parte de abajo, primordial es que la cotización sea rechazada a la baja de esta doble barrera, como hemos comentado anteriormente en temporalidad diaria. Si la cotización es rechazada del 1,6408, vamos directamente a esta doble barrera. Congestión de mediano, nivel psicológico 1,6301 y directriz alcista de largo plazo, que es lo que le ha salvado la vida a la cotización esta semana que estamos a punto de terminar. Cuidado, principal soporte para la semana que viene en el libra-dólar 1,6301. Quebrado el principal soporte, nos vamos en busca de la congestión de mediano largo que se nos ha convertido el precio de apertura anual del año 2013, 1,6248. Quebrado este nivel, nos precipitamos hasta una congestión de largo en el 1,61
51, que concluye además con una directriz bajista de mediano largo plazo. Doble barrera también en el 1,6151. Último soporte con gestión de mediano 1,6072. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, vital para la evolución del par, ya lo vimos en temporalidad diaria, directriz alcista de mediano y con gestión de la misma categoría 1,6408. Si consigue apoyos firmes en los primeros compases de semana, impulsará a la cotización al alza. Por el contrario, un rechazo de esta doble barrera impulsará a la cotización a la baja buscando la directriz alcista de largo y la congestión del 1,6301. Continuamos con el análisis. En esta ocasión vamos con la cotización del dólar australiano y el dólar americano. El dólar australiano sigue muy débil frente a las principales divisas a nivel mundial. Como vemos, ya retrocede con fuerza desde su punto de partida anual. En primer lugar, visualizamos un gráfico de 4 horas, expandimos para ver los recorridos que nos ha ofrecido esta semana. Su punto de apertura semanal, la cotización lo tuvo en los 0,8997, prácticamente en el nivel psicológico de los 0,90. Encontró apoyo en los primeros compases de semana en sesión asiática del lunes día 13. Impulsó al alza la cotización, pero se encontró con un nivel de corto, 0,9063. Como vemos, este nivel de corto en la sesión europea del lunes 13 chocó también en la sesión americana de la misma jornada y tanto intento de quebrarlo al alza, al final se debilitó la cotización e inició un movimiento bajista muy potente, sobre todo en sesión asiática del jueves día 16 de enero con unos muy malos datos de empleo. Se han destruido 22.000 empleos en Australia en el mes de diciembre y eso precipitó a la cotización a la baja, quebrando por primera vez en 3 años la congestión de muy largo plazo de los 0,8888. Que era lo que le salvaba la vida a la cotización del par en los últimos tiempos. Como vemos, probó primeramente el miércoles día 15, fue rechazada la cotización. Los inversores esperaron esos datos de empleo en la sesión asiática del jueves día 16, quebrándola con muchísima potencia y tan solo un nivel de corto en los 0,8796 fue capaz de sujetar a la cotización en primera instancia, pero vemos cómo ha sido quebrado, confirmado y nos va a cerrar por debajo del mismo en la zona de los 0,8760 que cotiza en estos momentos el AUD-USD. Desde su punto de partida anual, la cotización del par retrocede en estos momentos desde los 0,8885, retrocede un 1,31% desde el 1 de enero. Y desde su punto de partida semanal, como comentábamos anteriormente, en la zona de los 0,90, retrocede un muy abultado 2,58%. Continuamos en temporalidades superiores, nos vamos a la temporalidad mensual. Bueno, vemos como mes tras mes los 0,8888, este nivel de congestión histórica de muy largo plazo, siempre respetado por la cotización del par. Vemos cómo le ha salvado la vida, pero al final en esta semana va a cerrar ya por debajo. Detalle importantísimo a tener en cuenta. Mientras no vuelva por encima de los 0,8888, no vamos a pensar en movimientos alcistas para este año 2014. Tomen nota porque, sin duda alguna, es clave y vital para la negociación del par. De temporalidad mensual no destacamos nada más. Nos vamos a una temporalidad semanal por si pudiera proporcionarnos información adicional, poquito más, simplemente ver la vela potente con un retroceso de ese 2,58% que nos va a cerrar esta semana y ver cómo los 0,8888 además este año coincide prácticamente con su precio de apertura anual como hemos apreciado anteriormente y esta doble barrera va a ser un muro muy potente con el que va a chocar la cotización del par en caso de que vuelva sobre el mismo. Temporalidad diaria, poquito, simplemente
que el quiebre de la directriz bajista de mediano que nos viene desde el 23 de octubre del pasado año, el quiebre que tuvo lugar el día 3 de enero con su confirmación correcta, potente, el pasado día 9 de enero, nos proporcionó ya su recorrido de mediano plazo de 200 puntitos y vemos cómo en el momento que nos proporcionó esas ganancias, esos recorridos, se nos ha precipitado la cotización por debajo de los 0,8888. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, intentará agarrarse. Como vemos, está ejerciendo fuerza de soporte. Esta directriz, aunque ha sido quebrada y confirmada, va a ejercer fuerza de soporte el domingo por la noche, como lo está haciendo en estos momentos. Intentará agarrarse seguramente un poquito aquí a esta directriz y va a depender en los primeros compases de domingo. Esa directriz, ese eje central inclinado, va a depender y va a incidir en la salida del día 19. Comprimimos el gráfico y le colocamos las principales barreras ya para la semana que viene a la cotización del AUS-USD. Por la parte de arriba, primordial será que nos quiebre este nivel de corto en los 0,8796. Primera resistencia que se va a encontrar la cotización del PAR. Desde ahí nos topamos con la doble barrera potente, muro muy fuerte, 0,8888 y precio de apertura anual, congestión histórica y precio de apertura anual que se le va a resistir muchísimo sin duda a la cotización del par. De hecho, lo vamos a colocar como principal resistencia de semana. Quebrado los 0,8888, recorrido amplio hasta los 0,9063. Última resistencia para la semana que viene, a unos 300 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, nivel de corto, 0,8707. Como vemos, intentará encontrar apoyo en este eje central inclinado bajista, intentará encontrar apoyo seguramente el domingo por la noche. De no encontrar apoyo, el primer soporte importante, 0,8707, nivel de corto. Otro de la misma categoría lo vamos a topar en los 0,8618. Y quebrado este, nos precipitaríamos ya directamente a un nivel de congestión de muy largo plazo en los 0,8462, a 300 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, como primera barrera de resistencia, 0,8796, nivel de corto. Por la parte de abajo, doble barrera en los 0,8707. Bueno, para terminar, vamos con la cotización del euro-yen. Lectura semanal desde el día 12, cuando abrió el mercado por la noche en los 142.23, la cotización se nos precipitó y vemos como este nivel de corto en los 140.47 le sirvió de salvavidas a la cotización del par el lunes en sesión americana. Impulso alcista, quebrando un nivel de corto en los 141.93, su apoyo, su recorrido, pero ni siquiera tuvo fuerzas para llegar a la siguiente resistencia a nivel de corto en los 143.36. Rechazado desde estos máximos intrasemanales en la zona de los 143 a la baja, se nos instaló en los 141.93 en la jornada del jueves día 16 y en los inicios del viernes día 17, pero este quiebre del nivel en los inicios del viernes día 17, su posterior confirmación, nos ha impulsado a la cotización del euro-yen a la baja. No se ha realizado, como vemos, estos mínimos del viernes en la zona de los 141. Desde su precio de apertura anual, la cotización del euro-yen, como vemos, ya retrocede con bastante fuerza en estos primeros compases, un 2,53% desde el 1 de enero. Y en el periodo semanal, desde su punto de apertura de semana, va a acabar la cotización con un retroceso de un 0,79%, prácticamente un 0,80% a estas horas de negociación de hoy viernes. Vistazo en temporalidades superiores para refrescar memoria. Directriz alcista de muy largo plazo, quebrada al alza, como vemos en el año 2013, situación muy alejada y por la parte de abajo como congestión de muy largo plazo en la zona de los 133
143, 133, 53 tenemos esta congestión de muy largo plazo, ¿no? Congestión potente, histórica, para seguir la evolución de este par. De una temporalidad trimestral nada más, simplemente que la directriz bajista de muy largo plazo todavía se encuentra muy alejada de la cotización, nos pasa en la zona de los 160 yenes por euro y para ello, para alcanzar esa directriz, le tiene que dar permiso la zona psicológica de los 150, donde tenemos una congestión también histórica muy potente. Le echamos un vistazo a la temporalidad mensual. El único detalle importante es que desde su precio de apertura anual la cotización ha sido rechazada a la baja en los 144,81. Tenemos el punto de partida anual para este año 2014 y la directriz alcista de largo plazo que nos viene desde el año 2012. Inmersa, al igual que el dólar yen, inmersa en esta doble barrera que será vital para estos inicios de año 2014. Por la parte de arriba, si queremos ver evolucionar al alza la cotización, debe de quebrar el punto de partida anual en los 144,81 y por la parte de abajo, si queremos ver movimientos definidos de mediano, debe de quebrarnos esta directriz alcista. Temporalidad semanal, por si alguna información pudiéramos sacar de ella. Poquito, simplemente que por la parte de arriba, punto de partida anual 144,81, vital en estos inicios y por la parte de abajo tenemos un muro de largo plazo en los 139,41. Atentos a este muro la semana que viene porque al cruzarse con la directriz alcista de largo ejercen doble barrera muy potente para la semana que viene. De temporalidad semanal, nada más, temporalidad diaria. En temporalidad diaria ningún detalle, solamente que desde el punto de partida, como vemos, desde principios de año, pues la cotización ha sido impulsada a la baja. Nos vamos a 4 horas, principales niveles de resistencia y de soporte para la semana que viene. Nivel de corto como primera resistencia, 141,92. Siguiente resistencia de la misma categoría que la anterior, 143,37. La principal resistencia de semana delimitada por el precio de apertura anual, 144,81. Y de los 144,81 nos llegaríamos a un nivel de corto en los 146,24. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, cuidado con los 140,47 porque va a ser el primer soporte que se encuentre en la cotización. Recuerden que ha sido el salvavidas de esta semana. De quebrar el primer soporte nos precipitamos directamente a la congestión de largo en los 139,41. En los 139,41 lo vamos a delimitar como principal soporte de semana. Siguiente soporte, congestión de mediano en los 138,02. Quebrado los 138,02 nos encontraríamos con la directriz alcista de largo. Nos pasaría en los 137,34 aproximadamente y de los 137,34 incluso nos precipitaríamos a una congestión de mediano muy alejada ya de la cotización actual en los 136,15, a 500 puntos de la situación actual, pero bueno, por si acaso le colocamos también este nivel. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, nivel de corto como primera resistencia, 141,95 y medio, 141,96. Por la parte de abajo, de la misma categoría, ejercerá un nivel como soporte en los 140,47. Bueno, pues terminamos el análisis de previsión para la semana que viene del 20 al 24 de enero del presente año 2013. Si tienen dudas o comentarios, nos los pueden hacer llegar a través de nuestros teléfonos, Skype, redes sociales, formulario de contacto de nuestra página o correo electrónico. Nada más, muchas gracias. Esperamos desde Forex Índices que la lectura de mercado que acabamos de realizar y los niveles que acabamos de colocar les sean de utilidad para la semana que viene. Muchísimas gracias y el lunes estaremos a primera hora ya con nuestros análisis de intradía. Gracias y hasta la semana que viene.